General Quiabra, buenas noches. Usted en enero dijo que el ministro no podía seguir más por sus problemas personales. ¿Sigue pensando lo mismo o cree que ya quizá la seguridad ciudadana ahora es el problema más importante? Buenas noches, General Quiabra. Buenas noches. Lo escucho muy bajo, Santiago, lo escucho Vamos muy a bajo, ver. pero sí le he escuchado la pregunta. Fíjese, cuando uno quiere censurar a un ministro tiene que darse cuenta a qué cartera pertenece. Hay que diferenciar las carteras de defensa del interior de otras carteras. Aquí se ha creado un mito de que los ministros del interior entran con su estrategia y los generales de la policía la tienen que cumplir. Es decir, los generales esperan que venga el ministro y le dicen, señor ministro, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Yo para mí considero que eso es incorrecto. O sea, censurar al ministro porque no ha funcionado la estrategia es censurar a la institución policial. Lo que yo sí considero es que los problemas personales que tiene el ministro, por todo lo que le está pasando factura de su trabajo como abogado, es lo que impide que él esté al 100% al frente de una cartera que esté enfrentando la principal amenaza del país. Entonces usted lo ve, esos enfrentamientos, por ejemplo, con el Ministerio Público, con el Poder Judicial, no tanto es por la función, sino es por los problemas personales, y eso en este momento que estamos sufriendo esta violencia no le da esa tranquilidad. Eso es lo que él tiene que evaluar, por eso yo dije, él tiene que evaluarlo, renunciar si considera, o lo tiene que evaluar el primer ministro con la presidente. Exacto. Cuando usted es presidente, usted designa una persona, si ve que esa persona está trabajando bien para ello, pero ve estos problemas, tienen que tomar una decisión, no esperar a que el Congreso la tome por ellos. Ahora, se plantea el estado de emergencia, 30 días para Lima y Callao, pero no se deja ver un cambio de estrategia, ni siquiera saber si hay estrategia detrás. Mire, finalmente, ¿qué nos puede garantizar de que este estado de emergencia tenga resultados, general? Ninguno. Yo lo he señalado, yo soy un crítico de los estados de emergencia sin estrategia. El estado de emergencia es parte de una estrategia. Preguntémonos nosotros cuáles son los resultados que se han obtenido en los estados de emergencia que ya hemos tenido en todo Lima, el Perú, y en Trujillo, que se dijo que iba a ser el plan piloto del modelo de estado de emergencia en todo el país, y fíjese el fracaso en Trujillo. Los estados de emergencia los tiene que hacer usted de abajo hacia arriba. Cada distrito de Lima, por hablar de Lima, tiene una realidad diferente. No puede usted aplicar una sola estrategia para todo. Usted tiene que conversar con el alcalde y el comisario y decirle cuál es la mayor amenaza que tenemos. Extorsión, gota a gota, secuestro, qué cosa es lo que tiene. Y a partir de ahí, usted formula la estrategia y dice, ¿para qué necesita usted un estado de emergencia? Nos recortan las libertades, pero es para que tengan esa facilidad del allanamiento donde están ubicados los delincuentes. Pregunto, ¿la inteligencia policial no sabe dónde viven los extorsionadores? ¿No sabe quiénes son? Si no sabe quiénes son, ¿cómo es que la parte operativa va a actuar? Porque si se supiera, hace usted un control territorial, hace usted un allanamiento, los detiene, y eso es lo que esperábamos todos. Además, tiene que usted decir cuál es el objetivo. Hay dos. O va usted a degradar y desarticular las organizaciones, estas bandas criminales, o usted va a bajar la cantidad de delitos. Lo que hemos visto es que baja la cantidad de delitos, pero usted levanta el estado de emergencia y todo vuelve a su normalidad. Entonces vemos que no hay señales de un avance con los estados de emergencia, y hoy día nuevamente yo escuché a un alcalde el día de ayer que ni sabía que iba a declarar estado de emergencia. Usted junta a los alcaldes, junta a todos los comisarios y le dice, vamos a declarar estado de emergencia, y cada alcalde le va a decir, la experiencia de los 60, 90 días que hemos tenido nosotros es A, B, C, D. Hagamos algo diferente o repitamos. Eso es lo que no vemos en un estado de emergencia. Por eso no tiene éxito. Correcto. Y efectivamente, pareciera ser que vamos al mismo modo de decretar una excepción que tiene, en este caso, solo un mes, ¿no? 30 días. El del año pasado fueron 60 días. Pero, ¿cómo ve la situación de militares saliendo a las calles, general? En este contexto
donde no tenemos muy claro qué podrían hacer, ¿no? Porque el último recuerdo de militares en las calles con fuerte presencia fue en pandemia, o si se quiere, sí, en pandemia fue, porque en el año 2023 lo máximo que tuvimos eran policías haciendo desfiles en el centro de Lima. Eso también se dejó de hacer, esos movimientos de despliegue de tropas o de brigadas policiales. ¿Cómo ve ahora la participación de policías y militares en este estado de emergencia? Fíjese, para mí el empleo de las Fuerzas Armadas durante la pandemia fue un desgaste del personal. Usted durante la pandemia, como se hizo en otros países, debió emplear a sus Fuerzas Armadas en su fortaleza, la fortaleza logística, la presencia de las Fuerzas Armadas para llevar a los médicos los medicamentos, pero no para sacarlos en los toques de queda, para que vayan a controlar a los chicos que no cumplían con el toque de queda. Un desgaste innecesario en la Fuerza Armada. Usted tenía que aprovechar esa capacidad logística de poder desplazar todos los equipos médicos. Cuando hemos visto la declaración de emergencia, primeramente que hay un error que yo lo vengo señalando. La Constitución señala, artículo 137, cuando se declara el estado de emergencia y el presidente dispone que se hagan las Fuerzas Armadas asumen el control del orden interno. No hay ninguna ley que pueda estar por encima de la Constitución. Eso de apoyo a la policía no existe. Si usted considera que deben salir las Fuerzas Armadas porque ya la capacidad de la policía ha sido sobrepasada, es porque sabe que usted lo primero que tiene que evaluar. ¿Cuál es la amenaza que tenemos en el país? ¿Es seguridad ciudadana o es seguridad nacional? Tenemos delincuencia común, bandas criminales y crimen organizado transnacional. Entonces, si usted considera de que debe declararse estado de emergencia, tiene usted que sacar a las Fuerzas Armadas. Tiene que organizar en el comando conjunto un comando de frente interno, integrado por militares y policías para que hagan la parte de inteligencia, y las Fuerzas Armadas, el jefe del comando conjunto, conducir las operaciones. ¿Estamos en ese nivel? Yo creo que sí. Miremos Trujillo, miremos Lima. Entonces, cuando usted hace que salgan los soldados en los estados de emergencia a pararse en los puentes con sus cascos, sus mochilas y sus fusiles, hace un desgaste. Pregúntale a los alcaldes. ¿Eso es lo que podría pasar? ¿Eso es lo que podría pasar si el gobierno decide poner a las tropas en las calles? ¿Qué va a suceder cuando un soldado con su fusil en la calle? Usted lo que tiene que formar algo que no va a hacer este gobierno. Brigadas de policía militar, organizadas con personal seleccionado, equipado y entrenado para este tipo de tareas. Es diferente. Pero que usted saque así en las Fuerzas Armadas, ¿para qué? Para que las ponga usted en los puentes, para que las ponga usted en los parques, como hemos visto. Un tratamiento mal empleado de las Fuerzas Armadas. Por eso que los mismos alcaldes dicen, para nada sirvieron, solamente, como dijo uno ayer, para hacer un show mediático cuando estaba presente en la prensa y nada más. Ahora, congresista, estos han sido comentarios que creo parten de su conocimiento del sector seguridad, pero ahora como político le pregunto, ¿esperaron mucho en el Congreso para poder quitarle la confianza a Santibáñez? Digamos, ¿en qué medida, qué ha cambiado? O sea, el crimen de un artista, de un ídolo popular, termina haciendo que todos los que no apoyaban la censura en el Congreso, usted me dice que sí la apoyaba y hay idea de eso, pero todos los otros que estaban sosteniendo al ministro, al final quedaron en nada, volteados como una tortilla con una situación que se caía de madura. Yo le repito mi posición con respecto al tratamiento que hay que tenerle en cuanto a gestión a los ministros de Defensa del Interior. Correcto. Y lo digo por lo siguiente. Acá también se ha creado un mito que los ministros del Interior entran con su estrategia para que la apliquen los generales. Es decir, los generales de la policía le dicen, señor ministro, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Yo le pongo siempre el ejemplo. Es como si el ministro de Defensa le dijera al jefe del comando conjunto qué estrategia tiene que aplicar en el BRAE. Cuando se señala, el ministro ha fracasado en la estrategia de capturar a Vladimir Cerrón, te pregunto, ¿el ministro es Dirincre, Dircote, claro. Dirandro? El ministro, lo que tenemos que censurarlo, cuando hay que censurarlo, es porque no está ejerciendo
la representación política, O presupuesto, sea, el comando leyes, apoyo. policial también tiene responsabilidad. Está diciendo eso. El comando policial tiene responsabilidad de la situación. Mira, el gran problema que tiene el Perú en estos últimos años es que con Castillo se degradaron las instituciones y se devaluaron los cargos. Y la institución que fue más degradada fue la Policía Nacional. Recuerde usted, cada Caso 3 Ascensos. meses cambiaban un comandante general. Tuvo 17 directores de inteligencia de Digimin. Entonces, usted lo que ha hecho es golpear a la policía en la mayor fortaleza que tenía, que era la inteligencia, que nosotros todos le reconocemos. Usted se pregunta por qué hoy día la inteligencia policial no puede determinar quiénes son los extorsionadores. Ahora tiene un serio problema porque la modalidad se ha extendido. Antes hablábamos de la extorsión a los de construcción civil. Ahora extorsionan a los cantantes, a los colegios, todo. Entonces, eso es lo que nos está fallando y por eso que no tiene la parte operativa de la policía los resultados. Entonces, yo creo que tenemos que mirar de ese punto de vista. Yo no he cambiado mi posición, pero yo no puedo señalar de que se le censura al ministro porque no han funcionado las estrategias, porque estaríamos censurando a la institución policial y no al ministro. Correcto. Ahora, la persona de Santibáñez, congresista que habla, la persona de Santibáñez que dice voy a ir al Congreso, voy a presentarme y voy a persuadir a los congresistas para que me mantengan en el cargo. ¿Cómo ve esa actitud? Digo, los ministros tienen que dar así la batalla hasta el final, casi en plan, no sé, porque el ministro dice, tengo que ir al Congreso a defenderme. Bueno, ¿No es arrastrar al gobierno a un suplicio de días de crítica y días de... ¿no? ¿No le resta al gobierno? Le pregunto, congresista. No, acá hay dos cosas. Acá hay uno, si el Ejecutivo tiene lectura política, ya debe estar buscando su relevo. Si el ministro quiere ir a defenderse, a decir todo lo que está haciendo, yo creo que como demócrata le da a usted la oportunidad. Pero yo considero que ya estando 3 mociones presentadas con ya prácticamente el 90% de las bancadas, es muy difícil que no se logre una votación, salvo que, como usted conoce política, algo cambie. Bueno, yo siempre digo, el Congreso no lo censuró a De Martini, que era insalvable. Yo creo que ahora puede pasar insalvable por todo lo que hizo. O quizá la censura la programen a las 11 de la noche, a la medianoche, que también hemos visto. O a las 2 de la mañana, como sucedió con De Martini, y hay gente que se fue a dormir y otros votaron en contra. Una gran vergüenza. Esa fue la mayor vergüenza. ¿Cómo usted puede salvar a un ministro? Que ese es diferente. Porque el ministro De Martini es el ministro del MIDIS, es el que da la política, es el que controla. Diferente con un ministro del Interior o Defensa que depende de la efectividad de las Fuerzas Armadas o de la policía. Pero si ellos, como responsables políticos, están más preocupados en sus problemas personales en un momento que los necesitamos al 100%, eso es lo que nosotros le decimos a la presidenta. Presidente, ya no da más, es tiempo que usted tome una decisión y ojalá que escoja un ministro que esté limpio para que no tenga problemas y pueda, durante este año que se necesita una estabilidad, una tranquilidad en el país, pueda conducir a la policía en mejores condiciones. Sí, porque además el 25 se plantea siempre como un año de protestas, un año, digamos, de una situación más bien cierta convulsión o ciertos reclamos a un gobierno que más bien está débil y que ya está de salida, ¿no? Esto debería tenerlo en cuenta el gobierno para planear mejor cómo controlar la situación. Sí, yo creo, fíjese, si usted ve una reacción tan rápida de no solamente hablar la presidenta del estado de emergencia que declaró por 30 días, sino decir que está pensando seriamente en la pena de muerte, nos damos cuenta de que no han aprendido nada y que están maquillando el problema. Todos sabemos que la pena de muerte es una mentira. Una pena de muerte necesita usted 2 años en la corte al retirarse, 1 año para cambiar la constitución y el código. Si 8 años se demoran en condenar a un corrupto, imagínese para condenar a muerte a una persona por lo menos 10 años. Y eso sin tener en cuenta el error irreparable que puede tener un juez con la calidad de algunos jueces que tenemos. ¿Y qué? Dentro de 15 años tendríamos 1.
Claro. condenados por pena de muerte, y eso le estamos vendiendo a la gente como si la gente pensara que mañana se le va a aplicar la pena de muerte a los sicarios, a los extorsionadores. Yo creo que ese es engañar. Bien, congresista. Finalmente, entonces, ¿se sabe si hay alguna fecha o si esta semana esas mociones se pondrán a discusión, digamos, a partir de lo que conversa con sus colegas, con otros congresistas? ¿Están con la voluntad de que esta semana se vea las censuras? Fíjese, yo he conversado con algunos que son parte de los que han firmado las mociones. Yo creo que este miércoles debe proponerse, y una moción de censura tiene que verse máximo a partir del cuarto día. Correcto. Hay algunos que están señalando que están esperando el viernes, pero yo creo que el presidente del Congreso, usted sabe que eso se reúne con los voceros y determinan la agenda. Exacto. Debe ponerse el miércoles para que corran los 4 días. Hay que tener en cuenta que la próxima semana es semana de representación. O sea, si usted no lo ve entre este miércoles, que hay que presentarlo porque así dice el reglamento, 4 días, si no lo ve usted el viernes, va a tener que usted, después de la semana de representación, seguramente en el siguiente miércoles ya verle directamente la censura. Yo creo que nos demoraríamos. Tenemos que tomar una decisión, pero yo señalo, la decisión la debe tomar la presidente. La presidenta es que nombra a su ministro. La presidenta es que tiene que saber si su ministro en estos momentos le está sirviendo para la mayor amenaza que ella tiene. Pero si ella va a salir a decir que está pensando seriamente en la pena de muerte, yo creo que la señora no está bien ubicada en lo que tiene que hacer. Bien, Roberto Quiabra, congresista de la República, ha estado con nosotros hablando de esta situación de inseguridad ciudadana, de los estados de emergencia y de la situación del ministro del Interior. Gracias, general Quiabra, por su tiempo.